Buenas noches, Miss. Nuestro tema es medidas de salvaguardia. Los integrantes del grupo, Ivonne Ramírez, Vicky Saltos, Génesis Esme y quien le habla, Dayana Viana. La siguiente imagen, por favor. Ya. Medidas de salvaguardia. Tenemos el concepto que está de acuerdo sobre la salvaguardia. El acuerdo SG establece normas para la aplicación de medidas de salvaguardia de conformidad con el artículo 19 del GAP de 1994. Las medidas de salvaguardia se definen como medidas de urgencia con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas importaciones hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de la producción nacional del miembro importador, en el artículo 2. Esas medidas que en general adoptan la forma de suspensión de concesión u obligaciones pueden consistir en restricciones cuantitativas de las importaciones o aumento de los derechos por encima de los tipos consolidados. Constituyen, pues, uno del comercio. Los otros dos son las medidas antidoping y las medidas compensatorias, a las que pueden recurrir los miembros de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio. A continuación, mi compañera Génesis va a seguir hablando más sobre el tema. Buenas noches, Miss. Vamos a hablar sobre qué tipo de salvaguardias existen. En el marco jurídico de la OMC existe la salvaguardia general, salvaguardia especial para productos agropecuarios, reglamentadas mediante el decreto 152 de 1998 y la salvaguardia bilateral mediante el decreto de 1820 de 2010. Medidas de salvaguardia provisional. Toda medida de carácter temporal que se adopta en presencia de circunstancias críticas a una rama de la producción nacional con el fin de evitar un daño grave. El panorama externo ha modificado las previsiones relacionadas con nuestra balanza de pago y nos enfrenta a un nuevo escenario que afecta el ámbito comercial, como es la baja del precio del petróleo. La apreciación del dólar norteamericano, por lo que se hace necesario tomar medidas para regular el nivel general de las importaciones y equilibrar nuestra balanza comercial. ¿Qué es salvaguardias en el comercio internacional? Es el tiempo de eliminación o reducción de los aranceles de una mercancía, el conjunto de productos nacionales que se ven afectados por el aumento de las importaciones. ¿Cómo se aplican las salvaguardias en el Ecuador? Una sobretasa del 5% se aplicará a bienes de capital y materias primas no esenciales, un 15% para bienes de sensibilidad media y un 25% para neumáticos, cerámicas, televisores y motos, y una sobretasa del 45% para bienes de consumo final, entre los que se incluyen televisores y motocicletas. ¿Cuáles son los tipos de salvaguardias? Las medidas de salvaguardia pueden ser derechos de salvaguardia, restricciones cuantitativas de salvaguardia, gravámenes especiales, contingentes arancelarios, medidas especiales de salvaguardia para la agricultura. Sigue mi compañera Ivonne. Buenas noches, Miss. Para resumir, pues las salvaguardias arancelarias son un tipo de arancel de medida de salvaguardia diseñada para restringir el flujo de importación particular de bienes hacia un país en los casos en que la continuación de la importación pueda perjudicar seriamente a la industria nacional. Para que puedan calificarse como medidas de salvaguardia arancelaria, estos aranceles deben tener cláusulas con fechas de caducidad o plazos. Ya, los derechos de salvaguardia. Un derecho de salvaguardia es un tipo de medida de salvaguardia destinada a reducir el flujo de un bien a un país importador en situaciones en las que la continuación de su importación
podría causar un daño grave a una rama de producción nacional. Al igual que los aranceles de salvaguardia, los derechos de salvaguardia deben contener normalmente cláusulas de extinción y suelen ser impuestos por un país importador contra todas las demás naciones, a diferencia de un país miembro específico. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Una salvaguardia legal. Una salvaguardia legal es cualquier medida de salvaguardia que cumpla los requisitos establecidos en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio. Las medidas de salvaguardia que violan estos principios y normas o que no incorporan los componentes requeridos se consideran ilegales y pueden dar lugar a controversias comerciales internacionales y a la exigencia de que un Estado miembro pague una indemnización o se enfrente a medidas de represalia. El propósito de la salvaguardia. La finalidad de una medida de salvaguardia es prevenir un daño o un perjuicio nacional que pueda ser causado por la importación o la continuación de la importación de una mercancía o categoría determinada. Se trata de una medida de emergencia en el marco del Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de Comercio y está concebida como un mecanismo de seguridad para evitar así daños catastróficos a una industria local. Y a continuación, mi compañera Vicky Santos. Buenas noches, máster. Bueno, la medida de salvaguardia se requiere según el artículo 19 del GATT y acuerdo sobre la salvaguardia, aumento imprevisto de las importaciones, existir daños o amenaza grave de daño a los productos nacionales de productos similares o directamente competitivos, relación causal entre el daño grave y el aumento imprevisto de las importaciones. El daño grave o amenaza de daño grave a los productos nacionales de productos similares o directamente competitivos. Bueno, debe ser daño grave o amenaza de daño grave, por lo cual se exige un estándar más elevado en el tipo de daño y su prueba. El daño grave, deterioro o debilidad total. La amenaza de daño grave debe ser inminente. Para determinar el daño se debe evaluar todos los factores pertinentes que tenga relación con la rama de producción. Pero ello no debe ser todo negativo, pues el acuerdo permite que en el artículo 4.1 que exista aún menoscabo general significativo de la situación. El problema está en determinar el concepto en la industria nacional, pues por ejemplo en el caso de USA o carne de cordero, se decidió que los productos de insumos de un producto similar no pueden ser incluidos dentro de una industria nacional. La siguiente diapositiva, bueno, una frase que nos dice el Jeff Bezos de Amazon: si quieres ser ingenioso, tiene que estar dispuesto a fracasar. Muchas gracias por la atención.